Hola amigos, no, pues este temazo es la gentrificación, pero les traigo este tema de la Ciudad de México, porque ahorita hoy precisamente con la pregunta que le hicieron a la presidenta en la exposición, ahí vemos las dos formas de visión, la visión de un gobierno como la Cuarta Transformación y la visión de una persona que hemos vivido en los gobiernos neoliberales y que la verdad a la larga hemos ido, ¿cómo se dice? Pues hemos ido evolucionando con que a veces ya hasta nos parecemos al pensamiento neoliberal, y creo que es ahí donde debemos de parar y pensar, a ver, ¿cómo estoy pensando? ¿Humanísticamente o económicamente? Que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la economía, ustedes saben que más que nada no es una economía, sino un materialismo, el de los neoliberales. Y para mí que la manifestación que hubo iba para molestar al gobierno de Clara Brugada, señores, de la Ciudad de México, hacerle iris. Y la verdad no se veían tan mexicanos algunos de los que se pusieron a dar el discurso, se veían como extranjerones, aunque a mi hijo a veces le dicen que sí es argentino. Pero entonces, vamos a ver qué pasa, porque fíjense muy bien en la pregunta de esta persona. Vamos a verla. A la Ciudad de México por asuntos de trabajo, como es mi caso, pues estamos un tanto preocupados por este rechazo que hay. Se ha tratado de simplificar el tema de la gentrificación, ubicándolo como un tema de ciudadanos norteamericanos y también como un tema de plataformas. Creo que es mucho más amplio el tema, porque obviamente corresponde a un efecto de lo que es la ley de la oferta y la demanda, es decir, a mayor demanda, pues los precios tienden evidentemente a subir. Ahora, el tema creo que es relevante analizarlo desde otro punto de vista, porque no es solamente la Ciudad de México que está teniendo este fenómeno. Por ejemplo, yo que vivo en Sonora también, digo Hermosillo, Álamos, Guaymas, en particular San Carlos, pero quienes conocemos, por ejemplo, Mazatlán, entendemos que también se presenta este fenómeno en Cancún, en Los Cabos, y así fundamentalmente en todos estos destinos que son muy atractivos para los visitantes de Estados Unidos y de otros países. Hay mucho canadiense, también mucho europeo que viene, pero también habemos mexicanos que somos considerados de alguna manera gentrificadores también por el efecto que provocamos en los lugares a los que llegamos a vivir. Al final de cuentas, pues nosotros no podemos oponernos a los precios que nos fijan, por ejemplo, quienes tienen propiedades y las rentan, ¿no? Y creo que sería también un poco, pues no sé cómo calificarlo, que alguien rente su propiedad a un precio menor que el que existe justamente en el mercado. Esto, al final del día, como fenómeno económico, mueve mucho a la reflexión y genera un alto interés en la discusión que es y debe ser nacional. Y quisiera yo preguntarle si está en su mente, Presidenta, la posibilidad de establecer justamente una legislación nacional justamente para controlar este tipo de situaciones que tienen que ver con el incremento en los costos de la vida en estas comunidades que, bueno, al final de cuentas son muy atractivas, muy llamativas para los visitantes de negocios, para los visitantes por turismo, para quienes son nómadas digitales o quienes tienen que emigrar justamente a otros centros urbanos por razones de trabajo. Bueno, ya vieron la pregunta de que nada más hacer la ley. Pues la presidenta y el gobierno de la Ciudad de México van más allá, señores. Y aquí les voy a traer lo que dice la presidenta de definición de gentrificación y cómo la Ciudad de México está resolviendo el problema. Y creo que es muy inteligente esta solución. Y ya está. Ahorita se las pongo. Porque cabe mencionar que mucha gente alquilaba esas casas de la Ciudad de México. No eran de su propiedad, y los que eran de su propiedad pues se las compró un inmobiliario o un inversor y pues ganaron un buen billete y se fueron a vivir a otro lado. Pero
para aquellos que rentan y que viven y que trabajan ahí en cerca de lo que es la Ciudad de México o dentro de la ciudad, pues hay estas oportunidades nuevas de casas. Vamos, pongan mucho ojo en los costos de la vida en estas comunidades que, bueno, al final de cuentas son muy atractivas, muy llamativas para los visitantes de negocios, para los visitantes por turismo, para quienes son nómadas digitales o quienes tienen que emigrar justamente a otros centros urbanos por razones de trabajo. ¿Qué es la gentrificación? Habría que primero preguntarnos eso. Son procesos que se han vivido en la Ciudad de México, en otras ciudades y en muchas ciudades del mundo, donde la población original que vive en cierta colonia empieza a verse desplazada por vivienda de otro nivel económico. Entonces, una persona que vive en una vivienda que paga una renta o que tiene ahí su casa de hace mucho tiempo, se generan procesos, a veces promovidos desde el gobierno. No es el caso ni de cuando fui jefa de gobierno, ni de Clara Brugada, obviamente. Se dio mucho, por ejemplo, en el periodo de Mancera, en la Ciudad de México, en donde se cambia el uso de suelo. O sea, por ejemplo, en un lugar que había uso de suelo de una vivienda de 3 pisos, se cambia a una vivienda de 20 pisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es muy rentable para aquellos desarrolladores inmobiliarios que dicen, bueno, pues en esta casa, en este terreno te lo compro, y se hace una vivienda tiene un costo mayor, y son muchísimos edificios, muchísimos pisos en el mismo edificio, perdón, y así se va, digamos, ampliando la cantidad de personas que van llegando a estos lugares, expulsando a los pobladores originales y, entre otras cosas, elevando el nivel de vida en esos lugares. Y la gente que vive ahí desde hace mucho tiempo, pues tiene razón en decir, bueno, pues ¿por qué se da este proceso de gentrificación? Sobre todo si son procesos en donde no se incluye a la gente que vive ahí. Hay otros procesos de elevar el número de pisos, pero que se hacen con la gente. Entonces es un proceso participativo donde se platica con la gente y se dice, a ver, vamos a redensificar esta zona, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si sí están de acuerdo, ¿qué tendría que ocurrir para que esto fuera así? Pero participa la ciudadanía que vive allí en todo este proceso. En particular en la Condesa, en la Ciudad de México o en la Roma, han sido varios temas que han ido ocurriendo desde hace ya muchos años. Algunos que no fueron promovidos por el gobierno, sino sencillamente fueron ocurriendo como parte del desarrollo de la ciudad. Muchos comercios, restaurantes, que atrajeron a mucha gente a visitar la zona, no necesariamente a vivir ahí, y después personas que fueron llegando a vivir de otro nivel económico y que fueron encareciendo las rentas a partir, pues, de la demanda de esta zona. Entonces, obviamente los procesos de gentrificación no deben ocurrir si expulsan a quien está ahí originariamente para irse a vivir a la periferia, pues porque cambia el nivel de vida y divides entre los que tienen recursos económicos y los que no tienen, y entonces se quedan con las mejores zonas de la ciudad aquellos que tienen recursos económicos. Si se dan procesos de redensificación, pues tienen que hacerse en un proceso participativo, donde quien viva ahí pueda participar y pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ese es un proceso que ocurre en muchas ciudades del mundo. Nueva York, por ejemplo, vivió pues muchos procesos de gentrificación en Manhattan y en otras zonas, y muchas otras ciudades del mundo lo han vivido, muchas ciudades de Estados Unidos y México, particularmente la Ciudad de México, aunque no solamente. Entonces, ese es un proceso y hay que atenderlo. La otra tiene que ver con gente que viene de otros lugares, o de México o del mundo, a vivir en la zona, que puede ser parte del proceso de gentrificación, pero no necesariamente un proceso de gentrificación está asociado a personas extranjeras que vengan a vivir a México, a esta zona. Eso hay que aclararlo. Entonces, tiene que atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad.
y particularmente el costo de la renta y de la vivienda. ¿Cómo se hace? A través de los usos de suelo. Todo esto depende mucho de las políticas municipales y estatales, pero vamos a apoyar, porque finalmente lo que queremos es el derecho a la vivienda que se garantice y el derecho a la ciudad o a las ciudades. El derecho a la ciudad es poder gozar de todos los beneficios de una ciudad sin que seas expulsado de la periferia y que haya una diferencia social entre unos y otros. Claro, es muy importante su punto de vista, su aclaración, Presidenta, evidentemente porque... Tenemos que trabajar con los estados, porque los usos de suelo son municipales. En el caso de la Ciudad de México, le corresponden al Congreso de la Ciudad de México. No es un asunto federal. ¿Cómo estamos nosotros atendiendo el derecho a la vivienda con la construcción de viviendas? Y podemos apoyar a todos los estados y a todos los municipios, si así se requiere, para garantizar el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Hacer homologarla como percibir el delito de extorsión. Sí, pero es distinto. Es distinto. Es distinto porque hay atribuciones que la Constitución establece a los municipios. Entonces, los municipios son autónomos. Entonces, una cosa es perseguir un delito a nivel federal y a nivel estatal, y la otra es invadir las funciones que tiene un municipio. Entonces, más bien ahí se coadyuva, se trabaja coordinadamente para, pues, garantizar el derecho a la vida digna de las personas en las zonas urbanas. Bueno, aparte es toda la especulación inmobiliaria y el cartel inmobiliario y las ilegalidades que se han dado, porque una cosa es que se cambie el uso de suelo y puedas construir un edificio de 20 pisos legalmente, y otra cosa es que construyes un edificio de 20 pisos donde se permite uno o dos. Eso es el cartel inmobiliario, desarrollado principalmente en la alcaldía Benito Juárez, desde que fue alcalde el actual presidente del PAN, para que no haya duda. Es muy importante su apunte, Presidenta, porque se ha exacerbado mucho el debate respecto a esto. Y qué bueno que se dé el debate, porque hablando claramente que no queremos discriminación, no debe haber discriminación de ningún tipo. Es un debate interesante que se dé en la ciudad y en otros lugares de cómo garantizar el derecho a la vivienda y los accesos públicos, el acceso a los servicios públicos de los habitantes. Muchas gracias. Sí, parecía su papi, la bebé. Sobre eso estudié mucho el Parecía su papá, tan bonito. sobre las trenes. Uy, que lo quiero tanto esta cosita hermosa. Buenos días, Presidenta. Yolanda Arcineda, de Revista Fortuna. Presidenta, durante el primer semestre la inversión fija bruta mostró señales de estancamiento, especialmente en su componente privado, lo que podría afectar la generación de empleo. En contraste, la inversión pública en infraestructura ha demostrado tener efectos multiplicadores, como ocurrió con Dos Bocas y el Tren Maya. Su gobierno espera un impacto similar en crecimiento y empleo con los proyectos ferroviarios iniciados este año, como el Tren Interoceánico. Digamos que están a su 10% o hasta un poco menos del empleo que se va a generar ya que estén operando, porque ahora hay movimiento de tierras, se está terminando el derecho de vía. Entonces, en el momento que esté todo en construcción, sí se van a generar pues por lo menos unos 50,000 empleos de manera directa, más los que se generan de manera indirecta. También la vivienda en unos meses ya va a estar al máximo, la generación de empleo. Apenas también están movimientos de tierra y todavía no se requiere tanto empleo, pero eso va a ayudar a impulsar el empleo en nuestro país, la construcción. Hay una inversión muy importante en los concesionarios que tenían las concesiones de hace tiempo de aeropuertos en el país, que también va a generar una inversión. ¿De cuánto dinero es ese? Que es privada, porque son concesiones que existían hace tiempo. Son más de 130,000 millones en el sexenio de inversión privada vinculada con estos temas. Y pues todavía viene pues todo lo de carreteras también, que apenas inició, y eso va a impulsar muchísimo la economía.
más todo el Plan México, los polos de bienestar, que inicia su licitación y poco a poco va a empezar a fortalecerse. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, Fitch Ratings advirtió que los recientes bloqueos de instituciones financieras por supuesto lavado de dinero podrían generar riesgo de contagio y afectar la confianza en el sistema financiero mexicano. ¿No considera que Fitch está sobredimensionando estos riesgos, sobre todo considerando que en el pasado no alertó con la misma contundencia sobre crisis financieras mayores o malas prácticas bancarias a pesar de cobrar por sus análisis? No hay riesgo, y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero. Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable. Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch, muy importante. También lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación. También está ayudando Banco de México con su autonomía, pero está apoyando. Entonces no hay riesgo. Y me acaba de informar, me pasó ahora. A ver, chécale bien si está bien la información, no le voy a dar mal. El otro día también me equivoqué al decir, en vez de 200,000 barriles dije 200 millones, y ya anda la oposición diciendo que... una nota que me anda Hacienda, en estos días era el tiempo límite para las sanciones que iban a imponer a los bancos, y parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para esta intervención que está haciendo la Secretaría de Hacienda. ¿Cuántos? A ver si lo informan la propia Secretaría de Hacienda que... Muchas gracias, Presidenta. Pues qué bueno que va esta reportera a decirle a la presidenta lo que estaban hablando el tal Fitch, que me imagino que es algo de la economía exterior o de Estados Unidos, vete a saber. La verdad es que pues pobrecitos neoliberales están fregados, porque México está haciendo todo lo posible por ser primera potencia y por tener un mejor gobierno y un mejor país. Señores, pues ni modo, derechosos, cada día más lejos del sol y más cerca del piso. Ahora sí esperamos que ustedes como seres humanos pongan en el piso sus patitas, dejen sus burbujas de gobernanza que tenían antes y pues váyanse a la vida privada. Allá serán muy bienvenidos, allá sí tendrán que trabajar por lo que ustedes sueñan, y es bien bonito, bien satisfactorio no robar, no hacer corrupción, y también es muy bonito tener la paz, que puedas dormir todos los días en tu camita sin estar pensando cómo huyes del país de México, cómo huyes de los mexicanos por tanta corrupción y por tanto robo que ayudaste a procrear en el gobierno de México. Fox, ya estás anciano, no has aprendido nada de la vida, es una verdadera lástima, y a los jóvenes les digo, no lleguen así como Fox a su vejez, es un muy mal ejemplo. Ni tampoco de Peña Nieto, ni tampoco de el Chaparrito, el Rápido y Furioso, y mucho menos de García Luna, porque actualmente no tienen cabida ese tipo de seres humanos en los gobiernos mexicanos. Queremos gente limpia de corazón, no necesitan mucho, y van a llegar a ser buenas personas y van a llegar a tener dinero, porque el dinero viene con el trabajo, y si no, pregúntenselo a todos los de mi edad, cómo hemos podido llegar, aunque sea con un poco de dinero, en la bolsa, trabajando toda la vida. Señores, los invito hoy a cambiar su pensamiento y a unirse a la cuarta transformación, que le trae beneficio no a los ricos, no a los pobres, a todo el país. Muchas gracias, ciudadana presidenta, la amamos, igual a AMLO, donde quiera que esté, mucho amor y mucho cariño.
son nuestros máximos, pues no sé qué líderes del país.